Buenos días a toda la República Dominicana, un grato placer. Como cada domingo ya estamos formando rutina para acompañarlos a todos ustedes en lo que es esta producción que desde hace ya muchos años venimos haciendo para ustedes con mucho afecto, con mucho cariño, pantalla abierta. Este domingo queremos iniciar dando pues, un reconocimiento a lo que es una condecoración que fuera otorgada por la Presidencia de la República en favor de unos 17 juristas dominicanos. Ellos, una parte jueces de la Suprema, otra parte abogados en ejercicio y algunos ya fallecidos. Doctor Ramón Pina Acevedo, el doctor Yotin Curi, el doctor Marino Vinicio Castillo, el doctor Hugo Álvarez Valencia, la doctora Margarita Tavares, todos grandes juristas de lo que es el entorno del ejercicio del derecho en nuestro país. Y qué bien que se está reconociendo, porque el derecho en su parte práctica, en su ejercicio, tiene sus altas y sus bajas, porque al ser una carrera de contención, pues ustedes saben que hay que sumarse al bien y al mal. Y hay quienes nos ven con agrado y hay quienes nos ven con desagrado. Recuerdo un cuento jurídico de mi gran amigo, el licenciado Pina Pierre, en que nos hablaba del juez y las dos ventanas, y donde la hija oía a la gente que salía del tribunal hablando de su padre atrocidades, y hasta que el padre le dijo, mira, pero ponte de la otra ventana, y entonces ahí empezó a escuchar las bendiciones que le daban a su padre, porque es que son dos caras. Entonces el derecho es un ejercicio muy polemizado y uno está sujeto a muchos decires, a muchos vaivenes, pero es una carrera de mucha entrega. Es una carrera de mucho sacrificio. Es una carrera donde uno se tira encima los problemas del otro para buscarle solución. Entonces yo creo que un reconocimiento a un abogado que tiene 50 años ejerciendo, pero que sobre todo ha podido descollar en su trayectoria, en el ejercicio de su carrera, pues yo creo que es bien saludado. Me parece, y quisiera pues ser un poco crítico, en el sentido de que quizás se quedaron algunos. No sé si porque no son de partido político adverso al partido que hoy en día gobierna. No sé si la persona que preparó el listado lo vio, se le olvidó, pero es bienvenido ese reconocimiento. 17 juristas condecorados por la Presidencia de la República. Y hablando, señores, de la Presidencia de la República, la verdad es que hoy precisamente en el ámbito judicial nosotros encontramos una situación que la verdad que nos llena de estupor. Porque al decir de una persona que está siendo procesada en el ya muy famoso caso conocido como el de Figueroa Agosto, declarar que el presidente de la República ordenó que le asignaran una obra, la verdad es que nos dice a nosotros que este país todavía le falta mucho para lograr la institucionalidad. Pues yo pensaba que una obra pública debía de ser, yo creía, debía de ser sometida a concurso en base a capacidad, en base a lo que era la mejor propuesta, la que más le conviene al país. Pero estamos todavía en pañales. El presidente de la República, mira, que tú sabes, tú eres una muchacha, hija de un gran personaje en este país, y yo por eso te voy a asignar una obra para que tú pues, puedas sobrevivir. Eso yo no creo que deban de ser los parámetros, si es que eso es verdad. Si es que eso es verdad, que yo no le puedo ahora mismo venir a acreditar, pero fue una declaración hecha ante un tribunal, y yo pienso que en ese sentido pues uno tiene que darle lo que es el carácter. Miren, siguiendo con lo que es la presidencia, precisamente allá al final de esta semana, que
recién termina. El honorable señor presidente de la República se refirió a impunidad en el narcotráfico. Y yo quisiera plantearle, porque como me desenvuelvo en una parte de mi vida en lo que es el ejercicio de la profesión como abogado, lo que es realmente un procedimiento judicial. Porque ahora podríamos decir, bueno, que los jueces están soltando narcotraficantes. Entonces los jueces por su lado vienen y dicen, no, lo que pasa es que el Ministerio Público no instrumenta bien sus expedientes y nosotros estamos sujetos a una ley. Pero la verdad es que el narcotráfico tiene permeada nuestra sociedad a un grado tal en que hoy en día la política, el comercio, la familia, todo está vinculado de una que otra manera a lo que es el narcotráfico. Entonces yo creo que debemos ponerle atención a este planteamiento. Se supone que estamos hablando del presidente de la República, una persona que está llamada por obligación a dominar y a conocer lo que son las intimidades, las interioridades del desarrollo de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces yo creo que como sociedad tenemos que empezar a ver este tema del narcotráfico, pero verlo desde un punto de vista ya práctico. Tomar lo que son medidas, lo que son refrendas hacia ver que nosotros no estemos siendo señalados alrededor del mundo como el país en que, bueno, aquí es el paraíso y aquí es donde vienen todos los traficantes, aquí es donde vienen a conquistar a los militares, a conquistar a los políticos, a conquistar a las familias para involucrarlos en lo que es un negocio del cual ellos son los que se lucran. Y a última hora, el que se consume y se entra las bolsitas esas dentro del estómago para irse de viaje y por allí o se muere o resulta detenido y entonces una pobre familia ya tronchada. Entonces, yo creo que nosotros no debemos seguir siendo tan imbéciles. Nosotros debemos de ver esto con seriedad y empezar a ponerle, señores, porque miren, el dinero está hecho. El dinero está hecho y usted sencillamente lo que tiene es que salir a buscarlo, pero de una manera en la que usted no tenga necesidad de sufrir este tipo de consecuencias. Porque la verdad es que yo no veo el por qué tengamos que necesariamente querer hacernos ricos así como tan rápido. Como que si yo no puedo comprar el televisor nuevo que salió, se me acabó el mundo. Que si el celular que tienen ahí, sobre la base del consumismo, el maldito consumismo, porque yo ahí sí felicito a los cubanos. Porque ahí Fidel tiene a los cubanos, óigame, a raya. A eso no es que mira, que todo lo que salió, que ya yo lo quiero y lo tengo que salir a buscar. No, y sin embargo, mire, ellos viven. Y yo le puedo decir que he visitado ese país, que viven felices. No se mueren, no le pasa nada, no se le va una pierna, no se le va un brazo, ni cosa por el estilo. Entonces, vamos a llevar una vida un poquito más moral. No tiene sentido. Mire, hay otro asuntito ahí que quisiera enfocar, que es la parte económica. Yo no soy ni financiero ni economista. No soy nada de eso. Pero a mí me está llamando poderosamente la atención este asunto de que el Fondo Monetario, que el Banco Interamericano de Desarrollo, que si el gobierno está de rodillas, que si... No, por Dios. Nosotros tenemos que empezar a vivir con lo que podemos hacer. En mi pueblo, por allá, dicen que usted se arropa hasta donde le dé la sábana. Y yo pienso que real y efectivamente, óigame, si tenemos que parar el metro, si tenemos que parar, óigame, usted no tiene por qué andar por dioserando por ahí. Porque también hay que tener un poquito de criterio, hay que tener un poquito de principio. Eso es una cosa de que si no me dan el préstamo se me va a acabar el mundo y que el asunto se va a cifrar. No le veo el sentido, No le veo el sentido. Si nosotros lo que podemos es tener, óigame, yo nunca había visto tantos vehículos aquí en este país. Nunca yo había visto tantos vehículos en este país.
Usted visita Chile, usted visita Bogotá, usted visita, mire, no quiero decir los Estados Unidos, porque ese es un país de consumismo. Y ahí, pues eso es, rompan fila y vir jefe, que ahí hay que tener de todo. Pero yo le hablo de muchísimos países donde las necesidades no se muestran tan arraigadas, como que si tengo que comprar el carro porque el vecino tiene uno. Entonces, pienso que debemos irnos acostumbrando un poco más a la humildad, tenemos que irnos acostumbrando un poco más al recogimiento, porque estamos queriendo ser demasiado. Y eso, la verdad es que no nos está ayudando. Vamos a empezar a ver esta vida. Miren, 5 pesos subió la gasolina. Vamos a vender ese carro, hombre. Total, a última hora. Lo único malo, caramba, es que el gobierno debía poner, aunque fueran guagua con aire y esas cosas, ¿verdad? Para uno poder, porque este es un país tropical. Pero si no la tenemos, pues mire, no está de más coger el calor, que de paso ayuda un poquito para botar un poco de calorías y uno sentirse un poco más ágil. ¿Qué les parece? Hoy tenemos una producción muy especial para ustedes y con un tema sumamente importante, como es la implementación de una nueva legislación. Y el tema, yo no voy a decir con quién, porque eso se lo voy a dejar ahí de sorpresa para cuando retornemos. Pero lo que sí le puedo adelantar es que vamos a desarrollar el tema con 2 grandes juristas, sobre todo con una persona que estuvo involucrada en lo que es el mismo embrión de este proyecto, que ya pasó por uno de los 2 estamentos del Congreso el Congreso Nacional. Ya fue incluso aprobado. Entonces es un estamento que ya tenemos que empezar a verlo con cierta seriedad, porque va a marcar mucho en lo que es el desenvolvimiento de la vida de nosotros como ciudadanos, de nosotros dentro de la familia, de nosotros como personas. Entonces yo los invito a que le presten mucha atención a este programa, porque creo que van a poder recoger mucho aprendizaje del mismo. Quédense con nosotros, vamos a hacer una pausa de publicidad y retornamos ya con nuestro invitado. Manuel Fabre Acosta. Claro, yo estoy de acuerdo con eso porque son hijos de los dos y no es justo que el hombre solo tenga que cargarse todo eso encima, porque ella y la mamá también. ¿Tú no crees? Claro que sí. A veces las parejas están separadas y uno de los 2 padres asume con la responsabilidad. ¿Tú crees que aunque las parejas estén separadas, la madre también tiene que mostrar un poco de participación en lo que es la parte económica? Claro, yo opino que sí, porque, ¿cómo te digo? Siempre le dan... si ella es papá del chamaquito, yo también. Ella tiene que cooperar, porque no es justo que me lo dejen tú a mí, porque entonces yo voy a falsear y no me va a dar para mí los cuartos. Bien, gracias, amables televidentes. Hoy le prometimos que íbamos a desarrollarle un tema interesante y trascendente para lo que es la vida privada de nosotros en sociedad. Es algo que forma parte de lo que hemos venido viendo hace ya unos años en lo que son la implementación de reformas a nuestras leyes. La más importante, trascendente, la reforma constitucional que se hiciera en el año 2010. En esta ocasión queremos tratarle lo que es la reforma al Código Civil de la República Dominicana. Una reforma que va a incidir indiscutiblemente en lo que es el comportamiento que nosotros debemos observar a nivel privado. Y para ello pues estamos acompañados del licenciado Marcos Cruz, que es asesor legal de la Cámara de Diputados, y el doctor Trajano Potentini, ambos juristas dentro de lo que son aportes a la vida jurídica de nuestro país. Marcos se puede conceptualizar una gran carga sobre sus hombros, porque la verdad es que tener que asumir la responsabilidad de estar viendo lo que es la normativa en la que vamos a tener que someternos una vez que sale del Congreso, ya es obligatorio. Y el doctor Trajano Potentini
indiscutiblemente un gran servidor a este país. Creo que poco hay con qué pagarle lo que ha sido su entrega y su dedicación a la promoción de lo que es la vida jurídica, y hoy en día concentrado en lo que es un servicio todavía más social a través de la Fundación Justicia y Transparencia. Con ellos vamos a tratar este tema y lógicamente nos gustaría empezar porque entendemos que el licenciado Marcos Cruz estuvo ligado directamente con lo que fue los trabajos de la reforma del Código Civil a nivel ya de aprobación dentro de la Cámara de Diputados. Y hemos estado ya viendo algunos aspectos dentro de lo que sería el orden familiar y dentro de lo que sería este aspecto de la relación de personas, su inscripción en los registros y demás. Pero hay un sinnúmero de aspectos que a mí particularmente me gustaría que tratáramos más a fondo. Pero sería importante también, y me excusa, tratar de ver también la génesis de cuál es el más que el problema de por qué estamos ahora mismo a las puertas de modificar lo que es todo nuestro derecho común, el Código Civil, que a mi juicio es tan trascendente, tan profunda como la de la Constitución de la República, la Constitución por la connotación que tiene, pero esta es la base, este es el fundamento. ¿A qué tú te refieres? Bueno, ¿Cómo surge la idea de esta reforma? Bueno, a título didáctico, que los dominicanos, ¿verdad? Vamos a complacer a Trajano. Sí. Vamos a complacerlo, vamos a ver cómo surgió esto de presentar esta reforma. Conveniente que vaya al año de 1996, 97, que es cuando el presidente Fernández, en esta oportunidad, en aquella ocasión, en uno de sus mandatos, pues somete a partir de una comisión que se crea por decreto lo que es la reforma de todos estos códigos que ya tienen un batón en las manos. Estamos hablando de códigos que datan de 1884 todos, los códigos franceses, y cómo viene hasta lo mismo del Código Procesal Penal y cómo esa experiencia del Código Procesal Penal. Cuando los haitianos no dominaban aquí. Efectivamente, sí. Es precisamente una influencia de Francia a través de Haití como colonia. Vamos a complacer a Trajano. ¿Cuál es la trascendencia que tiene que esto venga desde el año 96? Bueno, vamos a tomar como referencia el trabajo que se inició en el año 1997 a partir del decreto que emite el presidente Fernández en aquel entonces para conformar 5 grandes comisiones que se encargarían de plantear propuestas de reforma a los 5 grandes códigos nuestros, fundamentalmente los códigos en materia penal y en materia civil y los de procedimiento, y también el Código de Comercio. Estos 5 grandes códigos fueron diríamos, reformados por estas comisiones que en el año 2000 rindieron su informe al presidente de la República, y este a su vez en su última comparecencia de rendición de memorias el 27 de febrero del año 2000 ante el Congreso Nacional, pues entregaba al Congreso Nacional los proyectos de reforma de 4 de estos códigos, de estos 5 códigos, quedando solamente pendiente por introducir al Congreso el Código de Comercio, el cual no pudo ser presentado porque no había sido todavía editado. Se hizo a principios del año 2001 y fue introducido, presentado al Congreso por el presidente Mejía. Luego, de todos estos códigos, el que pudo ver la luz fue el Código Procesal Penal por una serie de razones que no sería ahora mismo, tal vez el tiempo nos permitiría entrar en detalles. Pero salió el Código Procesal Penal en el año 2002, al cual pues se le dio unas vacaciones legales de 2 años para poder entrar en vigencia, como lo hizo en el 2004. Sí. Luego, desde entonces, los demás códigos siguieron transitando el proceso legislativo y ahora nos acercamos a un segundo objetivo, que es el de que pueda salir el Código Civil en este año. Sí. El Código Civil de todos ellos tiene una trascendencia fundamental porque es el código que toca transversalmente toda la legislación dominicana. Luego, sería prudente también destacar ahí, doctor Franco, la experiencia de lo que ha sido el Código Procesal Penal, de inspiración de otra latitud a nivel de lo que es la familia
jurídica nuestra, que es la romano-germánica, trajo, si se quiere, alguna forma de ir aterrizando en este proceso esos demás códigos que estaban en proceso de reforma y reorientarlo, readecuarlo a lo que es esa inspiración francesa, que es la que ha permeado todo nuestro esquema, todo nuestro ¿Usted refiere al jurídico. Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal, los inconvenientes Pero que tú trae. estás hablando del Código Procesal Penal, que aquí, desde su misma creación, hay una enorme cantidad de juristas que han venido sosteniendo que se presentó de una manera inapropiada, que hoy en día, a la fecha del año 2011, todavía hay juristas que están diciendo que ese código no procede y que hay que modificarlo. Lo que es evidente, lo que Sí. es incuestionable es que hay que modificarlo, ya no porque lo diga uno que otro jurista, Sí. sino porque a la hora de hacer acopio, de recoger las estadísticas, de verificar cuál ha sido el derrotero, cuál es la experiencia que tiene este código, tenemos que llegar a la conclusión de que el código nos quedaba grande y que tenemos que ponernos a tono con esa realidad. Y más que reformarlo, es una pro-reforma. Sí. Lo que tendríamos nosotros Lo hacer. que yo sí quisiera es, y pienso, que les regalemos a nuestros televidentes lo que tenemos ahora en las manos, para que ellos a tiempo, porque estamos hablando de que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados. Sí, en segunda lectura. Pero no ha sido aprobado todavía en el Senado. Así es. O sea, lo que significa que está un poco distante de convertirse ya en una pieza de ejecución. Y entonces, a donde yo quiero ponerme es a que le presentemos a nuestros televidentes en este programa de hoy lo que sería la trascendencia y la importancia del Código Civil. Estoy de acuerdo con lo que Trajano está planteando, incluso yo le diría otra cosa más. Y tendríamos que hablar de la Ley de Registro Inmobiliario, que aunque no es un código, pero en sí constituye un código. Y dentro de esto que hemos dicho, de que hemos venido desarrollando una serie de mutaciones, una serie de transformaciones hacia lo mejor o hacia lo peor, y podríamos entrar ya en lo que serían críticas constructivas. Así es. ¿Verdad? Pero pienso que le demos a los televidentes hoy y aprovechemos a Marco, que estuvo involucrado en esto, para tratarle básicamente lo que es el Código Civil. Y entonces ya le regalamos en otra ocasión y nos ponemos, porque si vamos a hablar del Código Procesal Penal, tenemos muchas cosas que decir. No decir. es entrar en el Código Procesal Penal, sino que a partir de esa experiencia se hicieron una serie de ajustes que uno tiene que felicitar a la Cámara de Diputados. Se importaron unos cientistas, Jean Pessan y Alain Seriot, franceses, que estuvieron asesorando y trabajando intensamente, y yo creo que es una buena en este Código Civil, en el Código Civil, este proyecto de Código Civil, y creo que será una pieza excelente. Me gustaría que nos permita una pausa para que cubrir algunos compromisos de publicidad, y entonces al retorno quisiera reforzar eso que está planteando el doctor Trajano Potentini. Creo que sí, loor a quien lo merece, reconocimiento a quien lo merece, pero cuando retornemos, Perfecto, que también le hagamos un loor a esos juristas dominicanos que también tuvieron que ver con la redacción de este código. Quédese con nosotros. Rosa Pérez. Sí, no, eso estoy de acuerdo, que las madres también tienen que cooperar con sus hijos. Aunque estén separadas. Sí, también. Aunque ¿Usted cuántos hijos tiene? Yo tengo 3, pero tengo 2 que están a mi cargo. Su papá no le da nada, pero es porque él no tiene trabajo. Gracias, amables televidentes. Es un lujo que tiene para ustedes pantalla abierta en el día de hoy. Dos grandes juristas, el licenciado Marcos A. Cruz y el doctor Trajano Potentini. Con ellos, pues, estamos desarrollando lo que es la reforma de este importante código, que es el Código Civil de la República Dominicana. Trajano, ¿tú sabes quiénes fueron los dominicanos? Claro, pero yo más que entrevistado voy a tener que asumir mi rol en tus empresas de coentrevistador también. Porque evidentemente que yo no intervendré, diría yo, que con algunas preguntas. Conozco sí a grandes rasgos. No, pero dime si tú sabes quiénes fueron. Pero habría que aprovechar el tiempo de Marco y también uno formular algunas inquietudes que ha trabajado. El magistrado Luciano Pichardo jugó un papel importante, fue uno de los comisionados que en aquella oportunidad tuvo que encarar ya en calidad de coordinador esa comisión. De igual forma también hay que darle un reconocimiento especial por mi parte, que le he dado seguimiento y conozco el trabajo que ha desarrollado
a Víctor Joaquín Castellanos Pizant, un jurista santiaguero, sí, es el director del Departamento de Ciencias Jurídicas de Derecho en Ciencias Jurídicas en la Pucamaima, sí. Y que es una persona que ha estado, un investigador permanente. También estuvo Katiuska Obey en aquel entonces. Yeah. Dentro de esos comisionados eran unos 5 o 7. Doña Arely Ficut. Eso mismo se hizo para los demás códigos. Lo único es que en el caso del Código de Procedimiento Civil, después que se había presentado el proyecto, pues está por ahí ya caminando otra propuesta, lo cual pues llamaría esta preocupación de ver cuál es el seguimiento, cómo se ha tirado ese trabajo que se hizo anteriormente. Yo diría que por la borda. Pero ahora el tema yo creo que es el Código Civil. Eso será parte de ya puedo entrar en la parte de la parte dispositiva de la responsabilidad. Sí, porque verdad, entonces, como tal, o sea, sí, perfecto, vamos a educar y a decir todas las cosas. Quisiera, vamos a decir que tú nos hagas un esbozo de lo que tú consideras que es para ti lo trascendente, y entonces me regalas, por favor, que a una de mis principales inquietudes, qué comportamiento se le va a dar en este código a lo que es la responsabilidad civil de las personas. Perfecto. Bueno, pues bien, este proyecto de Código Civil reformado nos permite abordar una serie de novedades y en otros casos renovaciones que se le han hecho al contenido del Código Civil vigente. El Código Civil vigente, que como todos sabemos entra oficialmente al escenario de la sociedad dominicana en el 1884, cuando se estrenan los códigos franceses que veníamos pues aplicando desde la intervención haitiana de 1822. Desde entonces, y estamos hablando de más de 126, 127 años de vigencia desde su entrada oficial, el Código Civil no había sufrido transformaciones importantes. ¿Qué se hizo para poder trabajar en todo este contenido? Recordemos, a modo de un poco de una situación incidental que se presenta durante este proceso de reforma que ya llevaba hasta el día del martes, cuando se aprueba en segunda lectura en la Cámara de Diputados, de que el Código Civil entra en el año 2000 y por lo tanto ha transitado 11 años para de alguna manera llegar a tener este primer nivel o fase de sanción legislativa. Decimos esto porque en materia de reforma de códigos importantes como este, no podemos aspirar a que se pueda sacar una reforma en un tiempo relativamente corto, porque la prudencia invita necesariamente a que el tiempo sea más o menos prolongado para que se puedan, si se quiere, consensuar una serie de elementos, porque es un código que toca los intereses de las personas que componen la sociedad. Claro. Franco, de ahí que a mi juicio, la parte básica. A mi juicio, esa aprobación que hicieron los diputados es una aprobación simbólica. Y digo simbólica porque ese proyecto, que no ha sido convertido en ley, está condenado a que perima esta legislatura extraordinaria que estamos observando ahora mismo. Ya para el 16 de agosto se inicia otra. Y no tiene el Senado en ese tiempo la forma de ponderar, de verificar este código que, como bien señala Marco, tiene que ser de un espectro a nivel de social, de manejo y de conocimiento. No tienen cómo hacerlo en ese tiempo récord. Sí, pero nos regala Trajano la oportunidad de nosotros entonces conocer cuáles son sus interioridades, y entonces vamos a suponer que sea en la próxima legislatura cuando se termine de aprobar o cuando se pueda aprobar. Habrá que reintroducirlo de nuevo. Perfecto, cuando se pueda aprobar, pero nos da la oportunidad, creo yo, ¿verdad, Marcos? De nosotros aprovechar para conocer las interioridades, porque entonces si hay que reintroducirlo porque un asunto técnico de que termine una legislatura, pues entonces eso nos permite a nosotros hacer nuestras exposiciones públicas, porque yo hablé de la responsabilidad civil, pero también a mí me interesaría saber qué se ha determinado con relación a lo que es el contrato de alquiler. A los bienes. ¿Qué se ha determinado? Porque mira, hay algo que me llamó la atención, que es el aspecto del régimen ya establecido como el de gananciales, que sería el de derecho común, porque hoy en día es el régimen de la comunidad de bienes, que tiene gananciales en cuanto a los inmuebles, pero en cuanto a los muebles entran inmediatamente en comunidad.
Entonces, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado, recuerdo a mi profesor, el doctor Eneas Núñez, que él siempre nos decía, mira, el régimen que debería de imperar es el de gananciales, porque es el más lógico. Yo no puedo casarme con una mujer, vamos a hablar en términos llanos para los televidentes, yo no puedo casarme con una mujer y por el simple hecho de que yo me case con ella, yo tengo 40 millones de pesos en el banco y ya ella es... Mitad y mitad. Ya son 20 de ella. No, gánatelo, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de que nos casemos, entonces vamos a ver cuánto produce eso y si dentro de nuestra relación ellos se multiplican, entonces tú puedes tener derecho a si ello. se tomó en consideración el componente constitucional, porque no es solamente matrimonio. Ajá. Ahí entra el concubinato en virtud del artículo 55 de la Constitución. Otro tema interesante, Marcos, ¿verdad? Vamos a ver eso entonces ahora. Exacto. Para decirle cómo fueron abordados esos temas. Muy bien. De hecho, el Código Civil reformado, y como bien decía Trajano, pues ahora se tendrá que reintroducir, es más bien una cuestión de carácter técnico, y esto tenía también una intención de marcar una posición política de compromiso con ese contenido. Pero tiene que reintroducirse, no porque termina la legislatura, sino porque esta es su segunda legislatura, que en el marco de lo que es el trámite legislativo de formación de las leyes, pues con esta concluye la segunda legislatura desde que él fue introducido en el Congreso nuevamente el año pasado. ¿Tú Con sentiste? la conclusión también, porque si No, pero es porque tuviera concluye tiempo. la segunda legislatura, porque si hubiese sido la primera, a partir de que fue introducido, no hay Podría ningún pasar al problema, Senado. podría pasar al Senado sin ningún ¿Tú sentiste, problema. Marco, ánimo político de aprobarlo? Por supuesto, código? bueno, de hecho, el ánimo está. Sí, de hecho, debo decirle que esto tiene una gran ventaja, y es que, por ejemplo, en el Senado, esto cae en la Comisión de Justicia del Senado, que la preside el honorable senador Julio César Valentín, que fue precisamente el legislador que entonces presidía la Cámara de Diputados, sí, cuando fue aprobado el año pasado el proyecto de Código Civil. Okay. En ese sentido, el senador Julio César Valentín ha manifestado su compromiso de que tan pronto llegue al Senado, pues ponerle la atención debida a esto para que pueda ser conocido en un tiempo relativamente breve. Pero a partir de la inquietud que externa el doctor Franco aquí, y me viene esto a la mente ahora, hay que darle participación al pueblo. Las cámaras de diputados, cuando se habla de conocer, de manejar ¿Y el pueblo tiene contenido participación? Bueno, pero por lo menos la clase jurídica, usted es un hombre que ha escrito sobre los condominios, sobre el contrato de alquiler, que son temas puntuales, la opinión. Pero a mí no me han preguntado nada. Pero a mí no me han preguntado Ni le van a preguntar, es que porque si están un código de tanta trascendencia, más de 2.500 artículos, el actual tiene 2.280. Más de 2.500 artículos y no se le ha preguntado a nadie. Yo sé que se ha hecho un trabajo serio, que no se le ha pero hay que preguntado llamar a a nadie, vistas no. públicas. No, es que todo eso se contempla vistas públicas. No es que todo eso se hizo. O sea, a mí a veces me sorprende esas situaciones, porque con esto no solamente se hicieron vistas públicas, se hizo inclusive una sesión prácticamente, si se quiere, del Congreso, en un importante evento que se llevó a cabo en el Hotel Quinto Centenario, abierto a todo el público, y eso eres tú, con todos los diputados y diputadas de este ¿Usted país. participó? A mí no me invitaron. Bueno, a mí pero- no me invitaron. ¿Usted tuvo conocimiento por algún medio? No me invitaron. Bueno, probablemente No me invitaron. tal vez no registraron la información, porque la información tuvo carácter público. Pero no solamente esto, es que sobre esto se abrió a conocimiento público todo Marco, este contenido por años Marco, que tenemos trabajando con Marco. esto. Sé que Por se ha años. trabajado y que se ha hecho un trabajo serio, pero me preocupa esa parte. Marco, ve, lo importante que yo estoy explicando que es este programa, porque entonces ahora sí tenemos la oportunidad, vamos a hacerlo a conocer y vamos a ubicar, pero ahora también hay que hacer las convocatorias, o sea, cuando se vaya a someter nueva vez, entonces también hay que tratar de abrir. Tú sabes que yo comentaba fuera de cámara, que uno dice en estos asuntos de televisión, yo comentaba con Marco, que yo no sé por qué el Congreso no se sirve de un mecanismo tan útil como son las mediciones de encuestas para poder consensuar. Porque eso de que vistas públicas, y cuando tú ves a última hora nada más van el hombre de empresa, No, pero el de la que sé yo qué, el la de... parte sí. de la vista pública tampoco. Bueno, yo les puedo decir que... Entonces yo digo que las encuestas son un mecanismo de medición científico y muy bueno para, por ejemplo, hacer modificaciones de naturaleza tal como, mire, nosotros mismos estamos haciendo hoy una en este programa, donde estamos preguntando a la gente, ¿usted está de acuerdo con que la mujer esté obligada a ser demandada o que pueda ser demandada en manutención
dentro de un matrimonio por lo que es la manutención de sus hijos? Eso es una pregunta que a veces es bueno Pero hay muchas saberla. cosas que uno no la sabe. Si recoge, por ejemplo, ese código dentro de lo que son esos intereses hasta cierto punto difusos que están, por ejemplo, en Nueva York, hay un lío con eso ahora, si recoge el matrimonio entre homosexuales. O sea, hay muchas cosas que uno no maneja ni conoce. Vamos a ver y por eso, eso entonces. es importante que se le dé al público a conocer, pero más bien fuera de esas aprobaciones, tal vez, si no en la Cámara de Diputados, porque han hecho un trabajo bastante acabado el Senado, tal vez que dé esa Es apertura que, y miren, puedan señores, jugar su rol. es que eso Parece que no creen en la participación No, del no, pueblo. no es que yo no creo, no es que no Marco, crea en la participación. no. A Porque Marco es que no le endilgue eso. yo he participado en todo ese Este proceso. es un pueblo ávido de participación. No, Aquí hay mucha pero gente con bajos que quiere niveles. aportar. Sí, pero con bajos niveles de interés a la hora que se abren las vistas públicas, vamos a ser claros. Ok. Allá se promueven vistas públicas para proyectos importantes en un salón de la Asamblea Nacional con capacidad para albergar a más de 1.000 personas y no te van probablemente ni 30 personas. Marco, mira. Y se hace públicamente por los medios. Marco, La gente está... ¿por cuáles a veces- medios? ¿Por cuáles? Por todos los medios públicos. ¿Por sí, cuáles? periódicos y televisión. Eso se lo puedo asegurar. Lo que pasa es Yo que la sé gente... que le mandan al de Finjus, al de los hombres de empresas, le mandan sus invitaciones allá. Bueno, Mire, porque son... No, lo que me quiero referir es que son entidades... Sí. que por el carácter prácticamente público de sus Sí. trabajos, se le pone de alguna manera algún interés en mandarle como se le mandan a otras, Sí. pero obviamente al público en sentido general se le invita a través de los medios. Lo que pasa es que yo entiendo también que la gente a veces está muy comprometida con la búsqueda de su situación económica, de resolverla, y tal vez no ponen tanto interés en ir a unas vistas públicas, Ok. a echar allí una mañana de 3 y 4 horas, cuando se está buscando probablemente la comida todos los días. Pero Eso es así. hoy sí estamos teniendo una vista pública. Y vamos a aprovechar para que nuestros televidentes nos permitan separarnos un momentito. Sí, yo soy Bernardo Álvarez. Yo estoy de acuerdo de que la mujer en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que la situación está difícil, si la mujer tiene la oportunidad de tener un mejor trabajo, puede ayudar al hombre, ya que son una pareja. Y cuando el hombre rompe a trabajar, entonces se equilibra el hogar. Yo voy muy de acuerdo con eso. Marco, es un código importante. Es un código trascendente, porque si bien el Código Penal trata aspectos de orden público, de carácter público, lo que es la parte delincuencial, lo que es el comportamiento fuera de orden, pero no menos es importante lo que es la parte interna, la parte privada. Entonces, nosotros estamos viendo dentro de lo que se está planteando en este código aspectos básicos de orden familiar que tú estás esbozando ahora. Dentro de ellos, ¿qué lugar, qué posición le da esta legislación a aprobarse a lo que son los hijos frente a los padres? Bien, yo les voy a declarar rápidamente, así un poco en sentido general, cuáles son los principales aspectos que se tocan. ¿Deroga el limitativos. código del menor o mantiene el código del menor? Se mantiene totalmente el Código de Protección del Sistema de Niños y Niñas Adolescentes. Ok, o sea que en esa parte no se involucra, no... Sí, obviamente toca aspectos en sentido general que en este caso el Código del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes desarrolla. Okay. Recordemos que el Código Civil es un código que establece una serie de elementos genérico en términos generales que pueden ser desarrollados por otras leyes adjetivas, que requiere de que esas instituciones puedan ser de alguna manera detalladas para los fines de hacerlas mucho más alcanzables, mucho más operativas. Okay. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se divide, y ahí no ha sufrido cambios importantes todo lo que es el componente del Código Civil. En una primera parte que trata sobre todo lo relativo a las personas físicas, y aquí se hace básicamente acopio de los elementos de la nueva Constitución que fue proclamada el pasado 26 de enero del año 2010. ¿Qué pasa con esta parte de que el Código Civil... En otra palabra, el Código está en armonía con la nueva... Totalmente. Con la nueva estructura constitucional. Obviamente eso era ineludible. No, pero perdóname. Ustedes dijeron ahorita que este código lo modificaron, lo adecuaron en el 96, cuando Leonel... 97-2000. Ajá. Así es. Exacto. Y esta constitución salió ahora. Así es. Sí, pero es últimamente lo que pasa es que precisamente los franceses después que se hizo el trabajo 97-2000, se siguió trabajando. ¿Hubo una nueva comisión? El Senado, no. Esto simplemente se entregó al Senado de la República, se introdujo por el Senado de la República.
el Senado conoció de este proyecto de reforma. No, pero espérate. No hubo una nueva comisión después de la nueva constitución. No, por supuesto que no. O sea, que esto lo está adecuando el mismo Senado. Es el Congreso. Gracias a Dios que tú estás ahí, que yo me imagino que habrás intervenido para que esto... Pero es a quienes le corresponde. Así es. Al Poder Legislativo. Lo que pasa no. es que hubo una comisión de juristas a los cuales se le encargó preparar un proyecto de reforma del Código Civil. Esa comisión de juristas entregó su trabajo, su producto jurídico, se lo entrega al presidente de la República, quien se lo encarga. Así como se hizo con la Constitución, se hizo un proyecto de reforma constitucional por parte de una comisión de juristas, como todos recordamos. Luego, el trabajo de sanción legislativa le corresponde obviamente al Congreso de la República. Óyeme, pero perdóname, Marco, es que ahí en el Congreso, vamos a estar claros, ahí hay sindicalistas que lo que son choferes, ahí hay gente que son riferos, ahí hay, claro, con todo el respeto que se merece. Constitucionalmente es a quien le corresponde votar la sanción legislativa. No hay forma de que ellos son quienes tienen que auxiliarse. Ven acá, Trajano, ¿y por qué razón aquí a ti la ley te confiere la exclusividad de asumir una representación ante un estrado? ¿Es sencillamente porque tú eres Trajano Potentini? No, es porque tú fuiste a una universidad, te pasaste 5 años para tú recoger conocimiento y porque tú eres el que a diario te desenvuelve en ese menester. Pero esto responde a otra dinámica. No, bueno. Es otro enfoque. Realmente para ser legislador no se requiere ser necesariamente un profesional. Lo sabemos, no, yo no estoy diciendo que no. Porque recordemos siempre que esa es una representación de carácter político, a lo cual no se asocia necesariamente una preparación académica. Luego, claro, el legislador en el marco de su función política se auxilia de profesionales de las diferentes ramas para poder llevar a cabo un trabajo de sanción legislativa, que es una función de sanción legislativa que va acompañada de todo lleva todo un acompañamiento técnico profesional que se sirven los legisladores para hacer posible ese trabajo. Eso es perfectamente válido aquí en todas partes del mundo. Ahora bien, en este caso, después que el Senado aprobó esto originalmente en el año 2006, se tomó 6 años, llega a la Cámara de Diputados en el año 2007. La Cámara de Diputados lo sanciona en agosto del año 2010. Debido a que lo sancionó en el 2010, se dio la proclamación de la Constitución en ese mismo año, fue necesario considerar todos los aspectos relativos a la Constitución que había sido recién proclamada. Se le pasa el filtro constitucional nuevo y entonces se produce un nuevo texto que es sancionado como el que ustedes acaban de conocer. Ahora bien, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué elementos se traen? El Código Civil se divide fundamentalmente en 3 libros. Un primer libro que trata sobre las personas, un segundo libro que trata sobre los bienes y un tercer libro que trata sobre las diferentes formas de adquirir la propiedad. Son los elementos que interesan a las personas de lo que trata el Código Civil. El Código Civil trata de intereses entre personas. Sí, privados. Por lo tanto, él no establece sanciones. Lo que establece son los mecanismos en términos jurídicos para que las personas puedan, de alguna manera, llegar a hacer respetar lo que consideran una violación a sus derechos a través de la demanda en daños y perjuicios. O sea, es un accionar personal, donde el Estado lo que hace es que se convierte en un facilitador del proceso. ¿Cuáles son algunas de esas innovaciones importantes que trae esta reforma? Por ejemplo, en materia de los derechos de las personas, se introduce todo un catálogo de disposiciones relativas, por ejemplo, a la protección de derecho a la intimidad. Y allí entonces hay disposiciones específicas que tienen que ver en ese derecho a la intimidad, en irse mucho más allá de lo que la misma Constitución, sin ánimo de extenderse, sino en una clara, interpretación de todo esto. Es de que se da una protección a la intimidad. Ampliar el concepto constitucional, podríamos concebirlo. Exacto. Por ejemplo, en la protección a la correspondencia de las personas. Bueno, la Constitución te habla de la protección a la correspondencia, pero también se fue más lejos al plantear, y eso era muy positivo, no solo la correspondencia, sino cualquier documento familiar. ¿Dónde se inscribe esto? Que a ti te pueden hacer un allanamiento por alguna persecución penal. Y obviamente las autoridades, en el marco de estas disposiciones, están obligadas a observar estas disposiciones también en materia civil, sobre la base de que pueden ser sujetos de demanda en daños y perjuicios cualquier autoridad que se excede en sus límites, de que al entrar a tu casa
y tener que hacer... O no ser admitida como medio o probatorio. no ser admitida como medio de prueba. Se protege esa intimidad en cuanto, Pero por más que ejemplo... intimidad no sería privacidad, no estaría No, el derecho... mal utilizado. Es que lo íntimo y lo privado son cosas muy diferentes. No, es que lo que la Y Constitución... más bien no es lo íntimo, es lo privado lo que debería no. proteger la propia Constitución. Es pero que cuando se habla del derecho a la intimidad, se habla del derecho a lo tuyo, a lo personal. No, pero es que doctrinalmente no es solo lo personal. Lo íntimo es lo que tú Yo haces no en la te estoy habitación de diciendo- tu casa. No, Lo privado es escúchame. lo que haces en la sala de tu casa, para tener Bueno, alguna Vidal. connotación doctrinal. Pero está bien. El derecho a la intimidad como figura jurídica está contemplada dentro de eso que tú como personas permites o no que penetren a esa intimidad. Como puede ser el teléfono, escúchame, Pero como es puede ser... privacidad, el término correcto. Bueno, pero esas son realmente. formas de decirle a lo que es... Nadie habla del derecho a la privacidad. Tú no lo vas a ver como Bueno, texto en aquí, términos pero en jurídicos. España que están... Pero nosotros estamos en República Dominicana, no estamos en España. Está bien, continúa. Recordemos que somos un Estado completamente independiente. No nos regimos ni por madre patria ni Pero nada la parecido. constitución que tenemos es una copia casi de España. No, por favor. ¿Cómo que no? La Constitución. No entremos- La constitución No, ay, dominicana no. está permeada ampliamente. No. Que Pero no entremos en esa Ay, parte. no. No entremos en esa Claro parte. que sí, El claro, ejercicio no, de no, derecho no, no. comparado es perfectamente válido. Yo no tengo Ahora inconveniente bien, en entrar en esa parte. pero vamos a seguir en este tema. Sigue. Bueno, dentro de esos aspectos se protege obviamente el derecho a la imagen de las personas, al uso de la voz de la persona no autorizado. Y se va también, obviamente, más lejos al proteger el cuerpo humano aún después de muerta la persona. La persona tiene derecho al honor, de tal manera que aún después de muerta la persona, sus familiares puedan reclamar ese derecho. Ya. ¿Para qué? Para que no sea, por ejemplo, le pongo un caso, de que un cuerpo no pueda ser, bajo ninguna circunstancia, ni parte del cuerpo, ni ningún producto del cuerpo humano pueda ser sujeto de ningún tipo de transacción. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se están dando prácticas que aquí todavía no han hecho mucho asiento, pero se están dando prácticas en otros países. Pero creo que se estaría pasando la mano en la protección, estarían entrando a áreas posiblemente que no le corresponde. No, ya por la Dios parte que no. de intimidad, honor, como que no es materia de un código. No, Sería de un código de Sí. comunicación. Eso no, excúsame, que es lo que Vidal. se ha planteado y se pretende. No Es que son necesariamente son ámbitos de tratamientos diferentes. Cuando hablamos del Código Civil, estamos hablando de darle un nivel de protección jurídica a determinadas manifestaciones de derechos que permitan que las personas violentadas en esos derechos puedan reclamar en los tribunales por daños y perjuicios indemnizaciones. Eso lo puedes hacer con el Código Civil. Y con un código de comunicaciones. Pero obviamente... Y con una ley también Escúchame, pudieran hacerlo eso mismo. Pero que todos Miren, ellos tendrán que regirse precisamente por las disposiciones en cuanto en términos como macro, derecho común, como derecho general, común. Entonces lo lógico pero es no que... particular para algo del ámbito, para algo de otro Escúchame, ámbito, pero y lo- el Código Civil no desarrolla esos ámbitos. Lo está planteando apenas en algunos artículos y lo desarrollarán otras leyes adjetivas. De lo que estamos hablando, que en sentido general apenas hay unos 16 artículos más o menos La que parte de los desarrollan... muertos, yo Ok. estoy de acuerdo, pero fuera de ahí no. Que la- Pero eso no cuestión de que si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Exacto. Pero Yo creo que tú claro, tienes que... Yo tengo derecho a disentir. Eso no es eso. Es que te Si invito es a que con ese primero... trujillismo, la visión Pero que se después, está manejando, No. después que esté Tú aprobado. tienes que ver, tal vez... Está pero es que lo aprobado. están aprobando y a dónde yo soy dominicano, yo cuento. ¿Y qué tú quieres? ¿Que se pare la aprobación para que te Yo lo no demos he a conocer? Yo no he planteado eso, Entonces. no yo, debimos todos haber conocido Bueno, pero previamente. Pese a que reconozco que hubo un intenso laborantismo alrededor de esos extranjeros, los franceses que venían y estuvieron asesorando y se ha hecho un trabajo, entiendo eso. Vamos a hacer un corte para publicidad. Y entonces ahora que retornemos, vamos a dejarlo en lo que es la parte de las personas, que es lo Del que contenido que vamos a desarrollar. las personas. Diana Pérez López. No estoy de acuerdo, porque creo que es una responsabilidad de los hombres. Las mujeres siempre estamos con ellos cuidándolo, atendiéndolo. Pero si una mujer tiene la posibilidad de también darle una ayuda al hombre, si tiene el niño, debe hacerlo por responsabilidad. Gracias, amables televidentes. La verdad es que se torna interesante esto, porque a fin de cuentas lo que esto va a regir es una normativa de cómo nos vamos a tratar. Pero nosotros. a partir de algunos elementos que Marco pone de manifiesto, me preocupa
que fueron Frankenstein que armaron esta gente ahí, porque veo que más que un código es casi una constitución. Bueno. Oye, al derecho a la información, la cobertura y la amplitud que le han dado, se han metido hasta donde los muertos, una serie de protecciones y cosas. Tal vez sobreactuaron en todo esto y de verdad que me preocupa ya el contenido. Sé que desde el punto de vista de la técnica legislativa debe estar muy bien concebido. Pero, estamos a tiempo, ¿verdad? Estamos a tiempo todavía. No estamos a tiempo. ¿Cuántos artículos antes de que tú sigas con ¿Pero a tiempo para qué? No, estamos es a que tiempo. ya aprobaron y cuando regresen ya a la legislatura ordinaria van a aprobar de nuevo y no, hay que someterlo de nuevo. Pero lo van a hacer lo mismo, o es que le han dado cobertura a nadie para que opine, ni la van a dar. ¿Cómo? Sí, perdón, Trajano. Por lo menos no sería bueno llevarle eso al ánimo al público como de que no se le ha dado cobertura. Esto la hubo y la hubo bastante. Y lo que se ha hecho en cuanto a materia del Código Civil es precisamente darle un mayor nivel y amplitud en lo que se refiere a los derechos de las personas para que puedan ejercerlos. Y el de que el Código Civil nuestro adolece después de 127 años de una serie ya al día de hoy de deficiencias en relación a toda una evolución histórica que hemos tenido. ¿Cuántos artículos tiene? 2508. Y el de ahora tiene 2280. 2280. Obviamente, lo que pasa es que se introducen casi 300 y 300 aproximadamente unos 228 artículos. Okay. Pero temo que sean Frankenstein los que nos entreguen una vez aprobado. No necesariamente. Serán pocas. Tú que eres un conocedor de la materia, creo que te vas a sorprender ampliamente. No necesariamente. A mí me preocupa las versiones que yo he recibido, porque confieso que estoy aprendiendo hoy contigo aquí, estoy aprendiendo lo que es el contenido de este código, porque no lo tengo a la mano, y ahí tengo que ponerme del lado de Trajano, no lo tengo a la mano, no me han invitado, lo he buscado en internet y no lo encuentro. Está en la página web de la Cámara de Diputados. ¿De la Cámara y cuándo lo pusieron? No, de que, fíjense señores, todo lo que se pone en agenda del día en la Cámara de Diputados, como el Senado, eso se conoció el martes. La agenda se sube todos los días cuando hay sesión y se suben los documentos que van a ser conocidos. Yo estoy de oído tratando contigo estos temas. Pero hay uno que me inquieta. Hay uno que me inquieta y es precisamente el que se plantea del poder de apreciación de las pruebas que se le van a dar al juez en este código. Porque el Código Civil regula, incluso hay un famoso, ¿verdad? El 1315, no, el 1341 que dice que si de 30 pesos, yo me imagino que ya esa cosa lo actualizaron. Y que después de 30 pesos, que no se admite la prueba que no sea por escrito. Entonces, como que el juez ahora va a tener un poder más abierto y eso me da miedo. Eso sí me da miedo. Y ahí sí le tengo temor al Frankenstein del que habla Trajano. Porque los jueces de por sí que le encanta la famosa íntima convicción y su apreciación, óyeme, para festinar expedientes. Si ahora le vamos a decir en un código, no, usted puede escoger la prueba como usted lo entiende y como usted considere. Entonces se nos va a complicar más todavía. Yo lo que les digo en esto es que cuando estas cosas ocurren, que pueden traer confusión. ¿Tú sabes lo que te estoy hablando? Sí, por supuesto. Les puedo decir que lo vamos a ver en diferentes ámbitos del Código Civil, cuál es el nivel de actuación de los jueces y sobre qué base ellos deciden. Recordemos que nosotros vamos hacia una tendencia donde los elementos de valoración probatorio, pues obviamente le darán al juez el espacio para poder decidir por en base a elementos probatorios concretos. Esos niveles de discrecionalidad es lo que se ha venido reduciendo en todas las materias y lo vemos en el Código Procesal Penal. Los jueces se van convirtiendo en materia procesal. Que siguen aplicando siguen aplicando la discrecionalidad. No obstante prohibirse. No, pero tenemos que ver que las cosas hay que ver en un contexto de crecimiento y de que de la noche a la mañana no se pueden desmontar prácticas de cientos de años. Exacto. Tenemos que ver la cosa siempre en términos progresivos. Claro. En la República Dominicana hace 50 años los fiscales eran prácticamente diríamos que sugeridos hasta por los jefes militares de los pueblos. Hoy en día a nadie se le ocurre que ni tan siquiera un senador pueda sugerir a un juez. Todos sabemos cómo fue todo eso. Dime algo. Vamos a concretizar algunos aspectos. El matrimonio consensual. De eso iba a que siempre hace de eso de decirlo, y yo soy el que digo que si yo estoy con una mujer, a mí que no me van a decir que por un papel firmado ya eso me limita o me obliga. No, yo creo que tiene que ser porque tengo cariño, porque te quiero, porque te adoro, porque me siento bien contigo. No necesariamente. Bueno, sí. Las razones por las que dos personas deciden compartir y producir efectos porque tú tienes dinero y yo no tengo. Porque tú tienes dinero y yo no tengo. Es un acuerdo entre partes. Una visión europea, y de la vida. Pero es un acuerdo entre partes. Las razones de
esos acuerdos Pero no interesan a la Muy bien, Se ha perfecto, liberado perfecto. demasiado, Ponme Mario. tú, háblame del código, háblame del código. Yo estoy casado, me fui a la iglesia, celebré mi matrimonio católico, o me fui a la oficialía, firmé un asunto y me casé, como se dice, por la ley. Fuiste donde una iglesia evangélica también, que tiene la capacidad No, ya de no, oficiar me dicen que ya el código lo permite. Ahora No, la lo- Constitución La Constitución ya reconoció esto Ok. y el Código Civil le da cuerpo. obviamente le da. Pero déjame el marco- terminarte lo que es mi inquietud. Entonces, bien, me casé y firmé ahí. Le dio fecha cierta a esa relación. Muy bien. ¿Y qué resulta? Hace 20 años de eso que yo firmé ese papel, pero hace 20 años, no, hace 18, que yo vivo con otra muchacha o con otra mujer. Eso no es una relación consensual. Y entonces, Se la definimos. ajá, Cuando se habla de una la que relación. fue la que de verdad se La que obviamente, resulta con efecto jurídico la- tiene que estar libre de impedimento matrimonial. La El relación- casarte previamente es una licencia que tú Entonces, tienes vamos a poner el ejemplo claro. para el concubinato. ok, perfecto. O sea que si tengo un papel firmado y entonces en realidad no hago vida Podemos dar matrimonial con 5 quien yo mujeres. firmé, entonces esa otra Y no estamos hablando solamente de matrimonio, vamos a ver esto en un contexto mucho más amplio. Ok. Vamos a hablar lo que es la relación consensual. La relación consensual de concubinato entre personas que se define claramente de sexos diferentes. Vamos a estar claros y así está definido, Sí. para que no haya duda. No Estamos permite, hablando no en permite relaciones- matrimonio de, No, estamos eso es hablando anticonstitucional. No, eso no es anticonstitucional. ¿Qué? No, el es libre anticonstitucional. albedrío. No. Pero por Lo Dios, que- no. ahí no es europeo. ¿Tú ves? No, Ahí debo no es- decirle lo siguiente. Ahí no es europeo. Debo decirle lo siguiente, para que no entremos tal vez en asuntos de principio constitucional, Sí. porque lo constitucional es lo que se No decide. prohíbe la Constitución. Por supuesto que El- sí. el no lo prohíbe, matrimonio- no, simplemente que lo que define Y en un la ámbito progresión de restringido derechos. de que el matrimonio, igual que las relaciones consensuales, es entre personas de sexos diferentes. No, Ya la punto, así lo Constitución define. lo La dice. Constitución. Perdón, se La define, Constitución. escúcheme, se define el matrimonio como personas de sexos diferentes. No tiene que referirse ni a relaciones homosexuales, ni mucho menos, ni hablar de heterosexuales. De lo que se refiere como una visión, si se quiere, ustedes ¿Tú quieren eres decir, constitucionalista? conservadora. Dime, es así que dice eso. No, la Pero es- Constitución no. La Constitución no habla dice de sexo diferente. Escúchame, Aparte de le que voy a decir estamos entre un, en un perdón, estado social cuando estamos democrático de hablando derecho. de la relación entre un hombre y una mujer, si tú me vas a decir a mí que eso es homosexualismo, yo te estoy hablando de que se habla claramente y se define que el matrimonio es Sea un entre un transexual, hombre, entre la persona. excusa, pero no vamos a entrar en casuística de cuestiones. El hombre nace, el ser humano nace, hombre o mujer, no nace intermedio. Entonces luego no podemos Pero la pensar, Constitución no es el- escúchame, no es el no, fundamento de Está lo que tú bien. estás Escúchame. Ese es el orden natural. Marco estamos está hablando del orden natural. No vamos a partir de que nuestro ordenamiento jurídico se va a adecuar a comportamientos humanos que por una u otra razón deciden las personas, por las razones que sean, Pero y que uno respeta. Pero esa es la finalidad de las leyes. Escúchame, es pero- adecuarse a las condiciones Escúchame, pero- y a la propensión de los derechos. Escúchame, pero que ¿Cómo no. que no se va a adecuar? ¿Ya Pero qué que se va a vamos, adecuar? pero vamos Pero a ir escúchame, al punto pero de tú no vista de puedes él. pretender que, Vamos a ir al punto de que las vista de él. manifestaciones, por ejemplo, de relaciones homosexuales o de relaciones lesbianas puedan ser incorporadas a la Constitución porque un segmento Constitución minoritario, no. escúchame, un segmento minoritario de la sociedad tenga ese tipo de inclinación a las cuales nosotros tenemos que simplemente respetar, tolerar y punto. Ahora, tú no puedes decirme que le vamos a dar un rango constitucional. Es derecho, Pero escúchame, lo pero- tienen implícitamente Escúchame, en pero- la Constitución. Pero tienen derecho a qué? A desarrollar su vida plenamente como personas y nadie se lo prohíbe. ¿Dónde está Al prohibido plano eso? de igualdad. Escúchame, pero ¿de cuál libre igualdad tú me estás igualdad, hablando? sí. ¿Tú quieres que llevemos a la Constitución la posibilidad de que Pero dos no es que personas del mismo llevemos, es que sexo? está implícita al Código Civil. que Escúchame, tenía que no llevarlo. pensamos igual entonces en ese sentido. Pero al Código Civil era que había que No, llevarlo. pero espérate, es que eso es una voluntad del legislador y el Déjame- legislador planteó Le- que es entre un hombre y una Te mujer el ayudo, matrimonio te ayudo, Marco. y lo mismo la relación consensual. Te ayudo. Déjame decirle aquí al constitucionalista. Mira, Yo no sé si que él está contando con los votos de ese sector para algún propósito político. El libre albedrío y el ánimo de progresivo al que tú te refieres. Entonces, bueno, Es la igualdad, son los espérate, derechos. no, espérate. El libre albedrío yo creo que te permite a ti consumir cocaína. Así es. Te lo permite, porque ese es tu libre albedrío. Ahora, si tú la consumes, ¿qué pasa? No, o la no, vendes, pero- ¿qué pero- pasa? No. Es que, pero es que, va tremendismo. preso. es que- No, eso no es tremendismo, no. Es Te que ayude, tú no te ayude, puedes te estar- Para comparar Te ayudé, eso te ayudé, con te el ayudé. consumo de cocaína, la No, tú relaciones- puedes comparar en el marco de la interpretación que tú haces extensiva del derecho de igualdad, tú no puedes comparar con la manifestación de todo lo que quiera hacer una persona y hasta dónde
está la sociedad a través de sus entes reguladores Ahora las leyes en penales, disposición de regular ahora eso. las leyes penales, y ahí entonces ahora voy a ayudar a un chingazo. Claro, No, porque porque yo lo ayudo a los dos. explícitamente- Las leyes penales no sancionan la homosexualidad, ¿o sí? No. No la sancionan. No. Entonces lo que no está permitido, digo, lo que no está prohibido. Ni la prostitución, está- ni la está- prostitución tampoco. Sí, la prostitución sí. La prostitución. Sí, el Código Penal sí. El Código Penal sí. Debo decirle que las leyes, productos precisamente de los niveles de tolerancia social generalizados, pierden valor en el tiempo. Bueno, Aquí a también- nadie se le ocurre, bueno, pero si eso estuviera así tal cual prohibido, yo le podría decir a usted que en lo Bueno, que se pero convierte en eso está determinadas zonas en la noche, en la ciudad de Santo Domingo, que son prácticamente de tolerancia generalizada, tendríamos nosotros que revisarlo. Pero de todos Pero modos, ya lo que me lleva quiero... un código Trujillo por lo que este hombre está No, propugnando. yo No, no creo lo que sea pasa tanto es- así. Yo no creo lo que sea pasa tanto es, así, pero Trajano, que una sociedad tiene que ser la expresión de lo que mayoritariamente esa sociedad expresa. Y en una sociedad tú vas a Pero eso tener... no es la democracia, eso Perdón, es la pero Constitución. es que la democracia tú no la puedes ver Hay que respetar, hay que acoger los derechos de la minoría. pero se recogen los derechos de las minorías, pero que tú no puedes pretender de que en una constitución... ¿Cuáles son los límites de los derechos fundamentales? ¿Cómo establece, en este caso, la doctrina, los límites de los derechos fundamentales, como es el derecho a la igualdad? Mira. Los límites son cuando el ejercicio de un derecho fundamental, de alguna manera, entra en conflicto con el ejercicio de otro derecho fundamental Pero que ¿cuál es? lleva a cabo otra Mira, persona. Marco, ¿Cuál es el conflicto oye, que hay en que se mira. casen dos personas? ¿Cuál es el conflicto? Pero es que las personas que se quieran, óyeme, las personas que se quieran casar, Aterrícenme con ejemplos que se correspondan. las personas que se quieran casar de un mismo sexo, que lo quieran hacer en privado, lo que sea, eso, para nada de eso tú vas a encontrar prohibición en ningún lado. Ahora, tú pretender pero tiene que otorgarle tener derecho, pero tiene efectos que tener- civiles no, a pero- eso, exacto. entonces la sociedad puede decir a través de sus representantes que si mayoritariamente resienten de que no van a tener una norma que permita ese nivel de extensión de derechos civiles a ese tipo de o sea manifestación, es perfectamente o sea, válido. que no pueden Tribunal tener Constitucional. no pueden tener reclamaciones sucesorales ni cosas Por así. supuesto que no. Mira, perdónenme, Vamos a ver lo que señores. dice el Mira, vamos a hacer Tribunal una Constitucional. cosa. Como aquí está uno de los principales accionistas de este canal, y yo sé que no va a haber mucho impedimento. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir una pausa a los amigos televidentes. José Antonio Salas Rodríguez. Yo soy uno de que fui condenado por esa ley, por la ley vieja, donde me pusieron 4.500 pesos para dos niños. Está bien, porque son dos niños. Ahora ella trabaja y yo tengo más hijos. Entonces dime, ella, y los hijos míos no comen los otros. Nada más lo que yo trabajo es para ella, porque yo gano un sueldo de 6.000 pesos. No tengo que dárselo todo a ella dos. Bueno, amables televidentes, la verdad es que concebimos un programa para que ustedes conocieran a fondo lo que es el contenido de este código y pues creo que ha sido todavía mucho mejor lo que hemos hecho porque hemos dado la oportunidad de que ustedes puedan ver diferentes puntos de vista, que yo creo que es lo que realmente constituye la sustancia, el elemento de un país democrático como el que gracias a Dios estamos viviendo. Miren, yo quiero ya que cerremos el tema del asunto, pero no puedo dejar de apuntar. ¿Cuál es el tema del asunto? Del asunto del matrimonio entre homosexuales. Yo te puedo asegurar que el señor presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario, estaría muy agradecido si este código le aprobara los matrimonios entre homosexuales, porque los resorts se llenarían, óyeme, de extranjeros, gastando dólares aquí, que vienen a celebrar bodas, porque eso está muy en boga Y es uno de los a nivel puntos internacional. esenciales de la democracia. Entonces, bueno, el derecho pero vamos de a las minorías es una característica. Pero vamos a aprovechar a Marco. Está Trajano. bien, vamos a aprovechar a Marco porque aunque él está obligado, mire, a usted va a haber que darle acción en este canal. Habló que lo que hace es que lo Porque- tolera, como que se trata de una raza independiente. No, no, Óyeme, eso es un derecho. este señor tiene acceso a lo que son los principales o los proyectos de leyes más importantes en nuestro país. Y yo sé que nos puede ayudar a que la ciudadanía se empape y conozca bien a fondo qué es lo que nosotros tenemos que esperar. Pero veo que de la anda con formación un de código leyes. Trujillo bajo el brazo.
háblame de la cuestión esta, de la responsabilidad civil que te me has como No, lo que pasa es que ustedes entraron en el tema de las relaciones consensuales. Y en el aspecto inmobiliario, alquiler, adquisición de inmuebles, ¿qué tenemos? ¿Qué novedad tenemos ahí? Sí, yo quisiera por lo menos terminar un poco ya este puntito para que la gente no se quedara un poco en el aire con los esto, micrófonos son tuyos. Mira, yo le voy a poner un pañuelo aquí atrás. Sí. El luchador olímpico. No. Bien, yo quisiera terminar un poco este tema porque es un tema que interesa mucho a la población y es una de las conquistas de la Constitución Dominicana, sí, y que el Código Civil recoge de manera muy puntual todo lo referente a las relaciones consensuales, relaciones de hecho o concubinato. ¿Qué pasa con esto? Que se define a partir de que exista una característica de singularidad entre las dos personas, de que estén exentos los dos de haber contraído matrimonio previamente. Okay. O sea, estén en libertad de poder contraer matrimonio. Quiere decir que no podrá concebirse nunca una relación consensual extramarital. Pero eso es la Constitución, eso no es el Código. No, es Código Civil. Sí, el Código Civil. Bueno, lo dice el Código, pero es la Constitución que hace No, pero me estoy refiriendo... Para que se hable de concubinato, libre del impedimento pero está bien. matrimonial, artículo 55. Pero la Constitución solamente lo desarrolla. El Código lo desarrolla, eso es lo que me quiero referir. Y es del Código Civil que estamos hablando. Sí, entonces, el Código Civil lo desarrolla en todo un articulado sobre cómo va a operar esta relación consensual o relación de hecho. Son estas las características que debe tener esa relación para que sea admitida para los fines de sus efectos civiles, equiparables en muchos aspectos a las consecuencias propias del matrimonio, como es la singularidad en esa relación, la estabilidad en esa relación. Pero además de eso es el de que las dos personas estén libres de contraer matrimonio y no lo hayan hecho. De tal manera que cualquiera que esté casado, no hay forma de que se reconozca eso. Tengo que interrumpirte, porque se me ocurre así rápidamente. Tú sabes que uno es abogado en ejercicio. Se me ocurre así rápidamente. ¿Y qué pasaría, Marcos, si yo tengo 20 años viviendo en concubinato, ¿verdad? O en un matrimonio consensual. Ese nombre de concubinato a la gente como que a veces no le gusta. No, relación consensual. Matrimonio consensual. No. Que existe, no, el matrimonio consensual. No, me refiero a aquí nosotros no asumimos el concepto de matrimonio consensual. Sí, hacemos una diferencia clara. El matrimonio, ese acto que se celebra... Pero en Europa sí se usa. En los países desarrollados. Para no confundir a la opinión pública. Bueno, pero porque tendría que tener el aval de un juez civil. Óyeme mi pregunta, porque él conoce el código, óyeme que conoce el código, él fue que lo trabajó. Oigan, 20 años viviendo con esa señora. Te quiero, te adoro, lo que sea. Listo, 8 hijos, todas esas cosas. Perfecto. De repente hago así, y me voy a un oficial y me caso con otra. ¿Qué le pasa con la que yo tenía 20 años? Bien, les explico eso porque eso está ahí contemplado. Desarrollado en el Código Civil. Bueno, okay. Porque hay una serie de situaciones y de casuísticas que obviamente se pueden y que partimos de que existen. Y que en la medida de lo posible el Código tenía que... Porque yo no tengo que divorciarme si no he ido o sí. Si el matrimonio es consensual, tiene que darle término a la relación consensual. ¿Tengo que divorciarme? No divorciarte, no. Término a la relación consensual. ¿Cómo se marca? Y debe registrarla como tal para que pueda tener efecto a los fines de que pueda entonces iniciar una relación matrimonial que quiera iniciar con otra persona. ¿Por qué? Porque como la relación consensual genera derechos, obviamente no puede haber ninguna acción. Pero que dice el código, ¿cómo yo la termino? ¿Y tú crees que eso debe estar en el maletín de los diputados? Hay muchas cosas. Algo que tiene eso la ciudadanía debe conocer. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo en cuál es el proceso. Pero mira, yo realmente... Pero pantalla abierta. Vamos a terminar de desarrollar la idea. El poder del Estado. Tú me vas a decir. Espérate. Déjame quemar. Porque no es culpa de ningún legislador que parte de la ciudadanía a la cual con mucho entusiasmo siempre se les invita a participar y les puedo decir, asisten permanentemente. Personalmente, yo estoy dando una serie de conferencias los jueves en el polivalente del Congreso y eso se llena de personas allí que son invitadas por los medios. Lo que pasa es que no podemos nosotros pensar que el que no va porque no se interesa, no se enteró, tal vez ese día estaba comiendo... no a participar. Perdón, participan con preguntas y se lo dejan. Espérate, Marco, si yo fuera para allá dirimir esto, porque tenemos por Dios que ver el contenido. Si yo fuera mañana a una vista pública y pidiera la mano para participar, ¿me dejan participar? Pero que eso son las vistas públicas. Yo voy a ir, la próxima vez que yo voy a ir a ver si eso es verdad. Pero las vistas públicas, él lo sabe. Ese me invitan. No, a nosotros nos invitan en oportunidades, cuando hay leyes. Eso es... O sea, tengo que tener una invitación. Usted no puede pretender que cada ciudadano se le va a invitar por Dios, se le va a mandar una invitación.
Las invitaciones se hacen abiertas a través de los medios de comunicación, Sí, y todo aquel que se motive puede perfectamente ir, porque la ley debe decir que tienen tienen que hacer una publicación sobre eso, vista pública para sí, conocer. las vistas públicas se publican en los medios de Se comunicación. publican, El ok. que no lo lea o no se haga, de alguna manera no se interese por ello, no es culpa del Congreso. Perfecto. Entonces, pero si yo voy en base a esa invitación Pero pública ya lo sabe, porque y él ha pido sido- la mano, él ha ido varias y veces pido a- la mano, me dejan participar. Por supuesto. Ok, ven, vamos a terminar Vamos la con cuestión de que la muchacha Las esa, relaciones después de consensuales. 20 años, y fue Miren, el hombre señor, fue y se casó por ahí porque la muchacha era más joven y le dijo, Ok. papi, te quiero y te adoro, y vino y firmó y listo. Señores, las personas pueden hacer todo lo que la ley, aún diciendo que se debe hacer, que lo que no se debe hacer, la gente lo hace, violentando las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque es, como usted decía, su libre albedrío. Exacto. Obviamente, lo que tú haces bajo tu libre albedrío, contrario a la Constitución, a las leyes, tiene sus consecuencias. Luego, el de que una persona esté en una relación consensual, no importa la cantidad de años que tenga, y decidiese, como pasa con algunos casos y se le acusa de bigamia, de que una persona casada genera un segundo matrimonio, porque por alguna razón logra pasar por alto los controles civiles y se lleva a cabo un segundo matrimonio dentro o fuera del país, obviamente se comete bigamia y eso tiene consecuencias penales, porque se están afectando derechos. O sea de que otras si yo personas. tengo una relación consensual y me caso sin haber No, cortado la relación, Escúchame, entro en bigamia. Escúcheme. Pues eso es lo que tú estás queriendo Escúcheme. decir. Tiene consecuencias desde el punto de vista civil, no penal todavía. Ah, ok. Civil. Exacto. Los inmuebles, Marco. Vamos a aprovechar que nos queda poco tiempo. Ya, en el Los caso inmuebles. de los inmuebles, Novedades se entran en el código. en la parte que tiene que ver, y esto entra en la parte de los contratos. Se introduce la figura, por ejemplo, del contrato, por ejemplo, de obras, el contrato de obras, que permite tanto el contrato de obras como lo que tiene que ver con la garantía de los inmuebles que se compran. Obras civiles, ¿tú te refieres No. a las construcciones, las edificaciones? Exacto. Y el contrato propiamente relativo a la adquisición de bienes en construcción. Esa es una figura nueva que entra en el Código Civil, procurando darle un nivel de protección obviamente a los consumidores en ese sentido, Ok. manteniendo el equilibrio con quien oferta este tipo de productos en el mercado. Ah, mira No qué se bien. hace con un sentido, diríamos, desequilibrado de favorecer exclusivamente al consumidor, sino de reconocer una relación contractual que debe tener todas las garantías que el código debe ofrecer. En este caso, personas que, por ejemplo, compran apartamentos, casas en construcción, deben tener ciertas garantías establecidas durante ese proceso. Esto, bueno, obviamente aquí cobra fuerza todo lo relativo a los vicios de construcción, a los vicios ocultos, a los vicios redivitorios y cuáles son los plazos a los fines de proteger las garantías que se conceden. En este caso, garantías sobre los accesorios de las obras que usted compra en construcción, garantías sobre la parte estructural del inmueble. Esto lo buscamos en el Código Civil y no existe hoy en día de manera clara cuál es el nivel de garantía que se tiene Un sobre año esto. por un lado, por Está, otro y lo hablan de encontramos 5. en disposiciones de obras públicas de los 5 años, por eso no está en el Código Civil. Creo que sí. En el Código Civil como tal, no está. O La sea, lesión en los terrenos registrados, o sea, en los inmuebles, la lesión, que en el Código Civil actual está prohibido. ¿Tú tienes dominio, sabes qué tratamiento le da en este nuevo código? O sea, cuando una persona vende un inmueble que cuesta 10 millones de pesos y lo da por 2 porque está atareado, porque tiene una necesidad. No, a eso que me refiero, le voy a decir, eso cae precisamente en este tema, de las ventas que simulan un préstamo. Ok. ¿Por qué? Porque esto cae que en la venta con pacto de retracto, que es donde se da esa práctica, se lo pongo de esta manera. Tenemos que, ya por una práctica muy, diríamos, reiterativa en la sociedad dominicana, hay personas que toman un vehículo, por ejemplo, toman un préstamo por un vehículo y lo que hacen es que firman o lo hacen firmar es un contrato de venta. Sí, la necesidad lo hace llevar a Un firmar lo que le contrato de pongan. venta sin desapoderamiento. Sí. Luego, a todo esto se hace supuestamente bajo el esquema de una venta con pacto de retracto, Sí. que eventualmente te da el derecho a tú recobrar tu bien, Ok. cuando tú termines de devolver la suma que tú recibiste. Pero en esto, obviamente, si fuera una venta con pacto de retracto, el contrato debería ser diferente a cómo se da. Lo que se hace no es una venta con pacto de retracto, sino lo que se hace es una venta pura y simple. De tal manera que la persona está recibiendo un préstamo por un bien que tiene un valor excesivamente superior que a lo que está recibiendo como préstamo. Ok. Entonces, pero se está haciendo bajo la modalidad de venta y eso está ocurriendo y ocurre mucho en el campo Sí. con las Y en la ciudad propiedades también. inmobiliarias. Y en la ciudad también. Claro, pero en el campo se da mucho porque se da en la práctica, en este caso, para la producción agrícola. Hay personas que
ceden mediante un contrato de venta, ceden su propiedad en la cual están produciendo los bienes para el sustento de su familia por la necesidad del préstamo. Pero resulta que obtienen un préstamo tal vez de 100 mil, 200 mil, póngale usted que $1 millón, pero la propiedad vale y pierden 20 una millones. propiedad de 20 millones. Porque lo que le hacen firmar es un contrato de venta. Ya. Luego eso se regula ahora en el Código Civil. Queda definido ya lo que hoy en día la Suprema asentó, en el sentido de que pasó la época de la necesidad imperiosa de inmuebles para alquiler, ya está establecido lo que es la rescisión por llegada al término. Sí, recordemos que en el Código actual Civil está. Pero quiero decir que al salir en un nuevo código, me imagino que será reafianzado. Así es. Y derogará las leyes que estaban vigentes, en virtud a las cuales pues se amparaba la Suprema anteriormente, para decir que si usted le alquilaba por un año y cuando se llegaba el año usted no podía sacar inquilino porque el inquilino estaba pagando y había una necesidad del inmueble. Bien, le debo decir, por ejemplo, en esa parte, puesto que como el Código Civil no entra en la parte de procedimiento y eso se abordará ahora en la ley de alquileres, debo decirle que sí, en el tema de los alquileres se retoma todo lo que el Código Civil actual ya había planteado. Obviamente se redimensiona y todas aquellas legislaciones, decretos, etcétera, que de alguna manera contravenían lo que era el espíritu del Código Civil en materia contractual en lo que se refiere a los alquileres, obviamente es puesto de lado mediante derogaciones. ¿Qué significa esto? De que es un derecho, el derecho de propiedad no puede ser interrumpido ni tampoco accidentado por disposiciones con una visión clientelista de todo esto. Esto es, llegado al término un contrato, obviamente o suscribimos o reconducimos el contrato, y si no hay acuerdo entre las partes, usted me devuelve mi propiedad y usted se busca otro sitio. Por la principalidad constitucional que se le da al derecho de propiedad. Al derecho de propiedad, por supuesto que sí. Mira, Marco, yo te quiero... Y se va a promover bastante con esto el desarrollo inmobiliario para fines de alquiler, en la medida que le demos nosotros a esto, le demos vigencia. Te quiero hacer un compromiso público. Me dijiste que está en internet, pero yo te voy a comprometer públicamente a que... Yo se lo voy a mandar, si usted quiere. Me mandes, o yo lo mando a buscar. No, se lo mando por correo electrónico. Perfecto, pues para yo entonces poder seguir desarrollando lo que es los conceptos que están dentro de este nuevo código. Y más que todo me gustaría comprometerte, porque nadie que esté en la raíz, en el nacimiento de un niño, conoce tanto al hombre como quien lo vio nacer. Entonces te quiero comprometer públicamente también para que nos ayude más adelante en que podamos seguir desarrollando en lo que son las ideas que se están plasmando en esta pieza tan trascendente, tan importante, de manera tal que los televidentes de pantalla abierta puedan recibir esa información de primera mano y se edifiquen y se vayan preparando para lo que son los cambios que este código va a introducir. Sí, de hecho ya está la Cámara de Diputados está apoderada del proyecto de la ley de alquileres, que precisamente se está trabajando a la luz de esta reforma. Esa es la que dice que el Banco Agrícola, bueno, tú ves, esa yo quiero que me llamen a la vista pública, porque ahí yo no estoy de acuerdo con una serie de cosas que tiene el país en la mente, y que yo creo que eso no es verdad, que los dueños de casa tengan que mantener el campo. No estoy, pero también que así como me va a mandar por correo pero es un problema de información, me mande también ese proyecto para que antes de que se apruebe yo pueda ir a la vista pública y yo presentar. De hecho se van a iniciar ya próximamente sobre el proyecto de ley de alquileres. Pues yo espero que se me invite para yo entonces presentar mis posiciones, que tengo por asunto de mi ejercicio mucha vinculación a lo que es la materia del inquilinato. Señores, la verdad es que como nunca lamentamos que este programa tenga que llegar a su final, porque sé que hay mucha temática a desarrollar dentro de lo que es esta normativa importante, señores, es trascendente. Denle seguimiento. Marcos Cruz, el licenciado Marcos Cruz, nos dice que está en internet, en el portal de la Cámara de Diputados. Vamos a buscarla, vamos a verla, vamos a empaparnos de qué es lo que ella contiene, para que entonces después no nos tome de sorpresa y vayamos preparándonos hacia lo que es el futuro. Guerra avisada no mata soldados, es lo que a nosotros ni civiles tampoco. Pues yo le digo a ustedes que la guerra que le estamos avisando es que el próximo domingo vamos a estar nueva vez con ustedes, para que entonces no queden muertos como soldados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, y ya saben, los esperamos.